Sí, buenas noches. Soy Jorge de Jesús Cabello Hernández. Estoy aquí en la ciudad de Celaya, Guanajuato, el día 11 de noviembre del año 2020. Y estoy grabando este video acerca de los acontecimientos que se están sucediendo en los Estados Unidos en las elecciones presidenciales, de cómo los medios liberales, los que están en contra de las leyes de Dios, como han declarado como ganador al católico John Biden, un personaje que está a favor de promulgar leyes en contra de lo establecido por Dios, como es el aborto y los matrimonios igualitarios, los matrimonios hombre con hombre y mujer con mujer, en franca oposición a las leyes establecidas por Dios. Entonces este sujeto llamado John Biden, que trae las mismas ideologías del Papa Francisco, que el Papa Francisco también está a favor de los matrimonios igualitarios, incluyéndolos dentro de la misma iglesia, cosa que la iglesia católica, antes de que llegara Francisco, excluía a toda la persona que fuera así. Entonces en este video vamos a ver cómo la iglesia católica hace 200 años planeó una conspiración para hacerse con el control de la nación de los Estados Unidos de América. En este capítulo 54 del libro de Carlo Chinichi, 50 años en la iglesia de Roma, vamos a ver cómo este cura católico en su libro deja escrito como advertencia a los evangélicos de la conspiración que el catolicismo hizo hace 200 años. Entonces aquí vamos a ver por qué conspiraron contra esa nación y por qué la iglesia católica quiere hacerse con el control de esta nación. Aquí escudo aquí nos lo explica. Entonces, si las elecciones terminan como lo están declarando los medios liberales, entonces en este año 2020 ustedes estarán viendo que el catolicismo romano y el papado están a punto de finalizar ese plan y obtener los resultados que ellos querían. Entonces empezamos con la lectura de este libro. Entonces aquí me tengo que adelantar del capítulo 14, donde me había quedado, hasta el capítulo 54. Eso es por lo apremiante de lo que está pasando en las elecciones. Si quieren seguir ver los capítulos anteriores de esa serie, búsquenla en mi página de Facebook, Jorge de Jesús Caballero Hernández, o en mi canal de YouTube con el mismo nombre. Para que le puedan entender bien a todo esto, necesitan buscar esos videos y verlos. La serie se llama 50 años en la iglesia de Roma por Carlo Chinichi. Empieza el escura de esta manera. En 1851 estuvo en contacto conmigo un irlandés llamado D.R.C. McGee, director del Freeman Journal, el diario oficial del obispo de Nueva York. El señor McGee se interesó no solo en mi trabajo de colonización, sino también en el movimiento de abstinencia. Se hizo aparente por medio de nuestra correspondencia que éramos de la misma opinión. Aquí están hablando de colonización. Fíjense qué planes traían también esos católicos, como este cura, cuando todavía creía que estaba haciendo lo correcto. Él también traía esta idea de colonizar la nación americana con católicos, igual para hacerse del control de esa nación. Dice que ese señor McGee también tenía esa misma idea que él. Sigamos diciendo. El señor McGee decidió encabezar un proyecto de colonización para guiar a sus compatriotas a tierras fértiles del oeste.
porque las condiciones de la mayoría de los irlandeses católicos romanos estaban al mismo nivel de la gente de Beapur antes de mi llegada a esta ciudad. Dice, él asistió a una gran asamblea compuesta principalmente de sacerdotes que se reunió en Buffalo, Nueva York, en la primavera de 1852. Pero cuál fue su desengaño cuando vio que la mayoría de esos sacerdotes fue enviada por los obispos de los Estados Unidos para oponerse y derrotar sus planes. Aunque él habló con ardiente elocuencia, la mayoría le respondió fríamente, nosotros también estamos determinados a tomar posesión de los Estados Unidos. Entonces en esa reunión dice que habló ese chiniqui, que ese irlandés habló con elocuencia, expresándole sus planes de cómo pensaba para hacerse el control de los Estados Unidos. Este quería empezar a colonizar los Estados Unidos, pero este empezó a llevarse a la gente a las zonas rurales. Entonces aquí los sacerdotes enviados por los obispos se lo oponen y le dicen que ese no es el mejor plan, que ellos tienen un mejor plan y veamos para que vean. Dice, pero cuánto fue su desengaño cuando vio que la mayoría de esos sacerdotes fue enviada por los obispos de los Estados Unidos para oponerse y derrotar sus planes. Aunque él la vio con ardiente elocuencia, la mayoría le respondió fríamente, nosotros también estamos determinados a tomar posesión de los Estados Unidos, pero tenemos que proseguir con sumo secreto y sabiduría. Le dicen, ¿qué hace un hábil general cuando quiere conquistar a un país? Dicen, ¿dispersa a sus soldados sobre tierras agrícolas para gastar sus energías arando el campo? Le dicen los sacerdotes, no, los mantiene a sus flancos marchando hacia las fortalezas, las ricas y poderosas ciudades. Las regiones agrícolas se someterán y se convertirán en el premio de esta victoria, sin levantar un dedo para sojuzgarlas. Dice, así es con nosotros. En silencio y con paciencia tenemos que amasar a nuestros católicos romanos a las grandes ciudades de los Estados Unidos, recordando que el voto del pobre labrador, aunque esté cubierto de harapos, tiene tanto peso en la escala de poder como el del millonario Astor, y que si tenemos 2 votos contra uno suyo, él se volverá tan impotente como una ostra. Multipliquemos entonces nuestros votos. Llamemos a nuestros pobres pero fieles católicos de cada rincón de la tierra y los reunamos en los corazones de Washington, Nueva York, Boston, Chicago, Buffalo, Albany, Troy, Cincinnati, etc. Bajo la sombra de esas grandes ciudades, los americanos se consideran una gigante raza invencible. Entonces están viendo que el plan va por medio de los votos, por medio de la política, por medio de la democracia. Entonces están viendo lo que está pasando en este 2020 en los Estados Unidos. Ustedes están viendo cómo empezó mucha gente católica a emigrar a los Estados Unidos con la orden del Papa. El Papa es el que les decía que salieran y que emigraran, y cuando una nación se les quería oponer a las sordas católicas que emigraban hacia los Estados Unidos, o la misma nación americana que se quería oponer, el Papa se le echaba encima al presidente de la nación americana o de la nación que se les opusiera, impidiendo que se siguiera avanzando la comitiva de migrantes, diciendo que eso no era de cristianos. ¿Ah? Que hacer muros no es de un cristiano. Y de esa manera se lo puso cuando Donald Trump vio cómo venían las caravanas de migrantes de Latinoamérica hacia los Estados Unidos. Donald Trump les cerró las fronteras, ordenó hacer el muro y el Papa Francisco se le echó encima. Entonces todo eso es parte de esa conspiración de hace 200 años. ¿Ah? Entonces por eso el Papa Francisco se ponía contra el que se oponía a las hordas de migrantes que iban para los Estados Unidos, porque el plan de ellos, la conspiración de ellos y la industria es posesionar a los católicos de todo el mundo hacia los Estados Unidos. Sigamos, dice, ellos miran a los pobres católicos como con sumo desprecio, como si solo fueran dignos de cavar sus canales, barrer sus calles y trabajar en sus cocinas. Que nadie despierte a estos leones dormidos hoy. Pidamos a Dios que sigan durmiendo algunos años más, despertándose para descubrir a sus votos excedidos en número. Aquí está diciendo esos curas que los evangélicos, los americanos estaban dormidos, y hasta dicen como si realmente estuvieran haciéndole servicio a Dios, que le piden que siga durmiendo.
y que cuando se despierten se den cuenta de que ya sus votos han sido excedidos en número. Dice, mientras les expulsamos para siempre de cada posición de honor, poder y lucro, hasta que ni un solo juez ni policía sea electo si no es por el voto católico. Dice, ¿qué pensarán esos supuestos gigantes cuando ni un senador ni miembro del Congreso será elegido a menos que se haya sometido a nuestro Santo Padre el Papa? Las intenciones de ellos es hacerse de los puestos de poder, de honor y de lucro, pues hasta de las riquezas de los americanos. Ajá. Y que nadie pueda llegar a esos puestos si no primero se sometió al Papa. Ajá. Dice, no solo elegiremos al presidente, fíjense, no solo elegiremos al presidente, sino llenaremos y mandaremos a los ejércitos, tripularemos a los marinos y controlaremos las llaves de la tesorería pública. Entonces llegará el momento para nuestra fiel gente de abandonar sus puestos de ponche para convertirse en los jueces y gobernadores de la tierra. Entonces sí, entonces gobernaremos a los Estados Unidos y los postraremos a los pies del vicario de Jesucristo para que él ponga fin a su sistema de educación atea y a las leyes impías de libertad de conciencia que son un insulto a Dios y a los hombres. Por eso quieren hacerse del control de los Estados Unidos, porque la ley que los Estados Unidos defienden, que es la ley de libertad de conciencia, un privilegio con el cual Dios nos mandó desde el momento en que nacemos. Para el católico eso es un insulto a Dios y a los hombres, siendo que Dios nos dotó de ese don de poder decidir en qué creer o en qué no creer. Y el catolicismo quiere acabar con eso. ¿Ah? Entonces Dios respeta nuestro libre albedrío y nos mandó con ese libre albedrío o con esa libertad de conciencia, y el Papa de Roma quiere acabar con ella. Dice, D'Arcy McGee quedó casi solo cuando hicieron el voto. Aquí habla de que hasta hicieron el voto. Dice, ahí los sacerdotes católicos unieron sus legiones católicas en ciudades grandes de los Estados Unidos de América. Se acerca el día cuando los jesuitas dominarán cada aspecto de este país. Dice, ya somos amos de Nueva York, Baltimore, Chicago, San Paul, Nueva Orleans, Mobile, Savannah, Cincinnati, Albany, Troy, Milwaukee, San Luis, San Francisco. Si la rica ciudad de San Francisco, dice, sí, la rica ciudad de San Francisco, la gran reina de la costa pacífica, está en manos de los jesuitas. Dice, desde los primeros días de los descubrimientos de las minas de oro en California, los jesuitas tenían la esperanza de convertirse en los amos de esos tesoros inagotables. Dice, y en secreto hicieron su plan con la más siniestra habilidad y éxito. Los jesuitas vieron inmediatamente que si podían convencer a los católicos a fijar su residencia permanente allí, pronto serían los amos y gobernadores de esa ciudad de oro, cuyo futuro es tan grande y brillante. Ya están viendo que el plan de ellos es deshacerse también de las riquezas, o sea, controlar a la nación americana. Dice, por consecuencia, hay muy pocos millonarios americanos, alemanes, escoceses o ingleses en San Francisco, pero hay más de 50 irlandeses católicos. Su banco más rico, Nevada Banks, está en sus manos, como también todos los ferrocarriles. Las oficinas principales de la ciudad están llenos de irlandeses católicos romanos. Casi toda la policía se compone de la misma clase, como también las asociaciones militares voluntarias. Su unidad compacta en las manos de los jesuitas con su enorme riqueza. Casi les hacen los amos supremos de las minas de California y Nevada. Dice, cuando uno conoce la absoluta y hacienda sumisión de los católicos romanos, sean ricos o pobres, a sus sacerdotes, y cómo la mente, el alma, la voluntad y la conciencia están firmemente y irrevocablemente atados a los pies de sus sacerdotes, puede comprender fácilmente que los jesuitas de los Estados Unidos forman una de las corporaciones más ricas y poderosas que el mundo jamás ha visto. Es bien conocido que los 50 millonarios con sus innumerables empleados por medio de sus esposas y ellos mismos están continuamente a los pies de sus confesores jesuitas. Donde gobiernan los jesuitas hay poca esperanza para un verdadero protestante logre tener una posición lucrativa en los Estados Unidos hoy. Dice,
Es a San Francisco a donde debe ir para tener una idea del gran número de organizaciones secretas y poderosas con las cuales la Iglesia de Roma se prepara para el conflicto inminente por el cual ella espera destruir las escuelas y todo vestigio de derechos humanos y libertades de los Estados Unidos. Ese intento de controlar totalmente a los Estados Unidos lo hicieron en el año de 1800, no me acuerdo los demás años, pero fue en el año 1860 y tantos, 1880, cuando se levantó la guerra civil en Estados Unidos. Cuando Abraham Lincoln quiso darle libertad a los esclavos negros. Entonces los católicos romanos se le opusieron a Abraham Lincoln y le hicieron la guerra civil, porque para el católico romano ningún negro tiene derechos ni libertad contra los católicos. Un negro no tiene derechos frente a un católico, así lo enseña la religión católica. Y esto lo vamos a ver. Dice, para entrenar más fácilmente a los católicos romanos y prepararlos para esta lucha, los jesuitas han organizado un gran número de sociedades secretas. Las principales de ellas son la Orden Antigua de Iberiano, la Sociedad Irlandesa Americana, los Caballeros de San Patricio, los Cadetes de San Patricio, la Alianza Mutua de San Patricio, los Apóstoles de la Libertad, los Hijos Benevolentes de la Isla Esmeralda, los Caballeros de San Pedro, los Caballeros de la Rama Colorada, los Caballeros del Colunskil, el Sagrado Corazón, etc. Casi todas estas asociaciones secretas son militares y tienen su sede en San Francisco, pero sus soldados rasos están esparcidos por todos los Estados Unidos. Cuentan con 700,000 soldados quienes bajo el nombre de la milicia voluntaria de los Estados Unidos están bajo órdenes de algunos de los generales y oficiales más hábiles de esta república. Otro hecho en el cual los protestantes americanos no ponen suficiente atención es que los jesuitas han sido tan astutos como para colocar la vasta mayoría de generales y oficiales católicos romanos al mando del ejército y la marina de los Estados Unidos. Está hablando de que se están haciendo del control del ejército de los Estados Unidos, bajo las órdenes del Papa. Sigamos, dice. Mucho antes de que fuera ordenado sacerdote, yo sabía que mi iglesia era el enemigo implacable de esta república. Mis profesores de filosofía, historia y teología habían sido unánimes en decirme que los principios y las leyes de la Iglesia de Roma son absolutamente antagónicos a las leyes y principios que son las piedras fundamentos de la Constitución de los Estados Unidos. El primer principio más sagrado de la Constitución de los Estados Unidos es la igualdad de todo ciudadano ante la ley. Pero el principio fundamental de la Iglesia de Roma es la negación de esa igualdad. La libertad de conciencia proclamada por los Estados Unidos es el principio más sagrado que todo ciudadano tiene que apoyar aun a precio de su sangre. Pero todos los papas y concilios de Roma declaran que la libertad de conciencia es algo sumamente ateo, inmundo y diabólico, que todo buen católico debe aborrecer y destruir a toda costa. Destruir la libertad de conciencia. La Constitución americana asegura la independencia absoluta del poder civil, del poder eclesiástico, pero la Iglesia de Roma declara por medio de todos sus pontífices y concilios que semejante independencia es una impiedad y rebelión contra Dios. O sea que la Iglesia católica siempre ha estado en contra de la separación de Iglesia y Estado. Y la Constitución americana declara que es un derecho, que la Iglesia y el Estado tienen que estar separados, y para la Iglesia católica eso es una aberración. Dice, la Constitución americana da libertad a todo hombre para servir a Dios según le dicte la conciencia, pero la Iglesia de Roma declara que ningún hombre jamás ha tenido el tal derecho y que solamente el Papa puede saber y decidir lo que el hombre debe de creer y hacer. Entonces el Papa dice que él solamente les puede decir cómo se debe de adorar a Dios o servir a Dios. Entonces, usted está viendo por qué el catolicismo está en contra de esa nación y por qué la quiere destruir, porque quiere destruir su constitución. Dice, la Constitución de los Estados Unidos niega el derecho de cualquier persona moral a castigar a otro por diferir de la religión.
pero la Iglesia de Roma dice que ella tiene el derecho de castigar con la confiscación de sus bienes y con pena de muerte a aquellos que difieren del Papa en la fe. La Constitución americana dice que nadie puede castigar a otra persona porque no cree lo mismo que ella. Y la Iglesia Católica dice que ella tiene el derecho de castigar con la confiscación de bienes y con pena de muerte a aquellos a los que no quieren creer como el Papa enseña. Los Estados Unidos han establecido escuelas en todo su inmenso territorio para invitar a la gente a enviar a sus hijos para cultivar su inteligencia y llegar a ser buenos y útiles ciudadanos. Pero la Iglesia de Roma públicamente ha maldecido a todas estas escuelas y ha prohibido a sus hijos asistir bajo pena de excomunión en esta vida y condenación en la venidera. La Constitución de los Estados Unidos se basa en el principio de que la gente es la fuente principal del poder civil, pero cientos de veces la Iglesia de Roma ha proclamado que este principio es impío y hereje. Ella dice que todo gobierno tiene que basarse sobre el fundamento de la fe católica, con el Papa como su única fuente legítima y el único intérprete infalible de la ley. 21. Podría citar muchos otros hechos que prueban que la Iglesia de Roma es el enemigo irreconciliable de los Estados Unidos, pero sería demasiado largo. Roma es una víbora, tarde o temprano esa víbora morderá y matará a esta república. Esto fue predicho por Lafayette y ahora se promulga por los grandes pensadores de nuestro tiempo. El gran inventor de telegrafía eléctrica, Samuel Morse, lo descubrió cuando estaba en Roma y lo publicó en 1874 en su obra notable, Conspiraciones formuladas contra la libertad de los Estados Unidos. El instruido doctor C. Irenaeus Prime, en su biografía de Samuel Morse, dice: cuando el señor Morse visitó Italia, conoció a varios eclesiásticos de la Iglesia de Roma y aprendió de ellos que se habían formulado una conspiración política contra los Estados Unidos bajo el disfraz de una misión religiosa. Conspiración política contra los Estados Unidos disfrazada de una misión religiosa. Dice: cuando fue a París y disfrutó de la confianza y amistad de Lafayette, declaró sus convicciones al general, quien coincidió con él que en realidad hay una conspiración. Esa conspiración está desde hace 200 años todavía en marcha. Con la guerra civil estadounidense no la levantaron para eso, fracasaron gracias a Dios, pero siguen con el intento. Sí. Ese gran estadista y patriota Richard W. Thomas, secretario de la Marina, en su obra admirable, El papado y el poder civil, dice: nada está más claro que si los principios de la Iglesia de Roma prevalecen aquí, necesariamente caería nuestra Constitución. Los dos no pueden existir juntos, están en abierto y directo antagonismo contra la ideología fundamental de nuestro gobierno y todos los gobiernos populares donde quiera. El elocuente orador español Castelar, hablando de su propia Iglesia de Roma en 1869, dijo: no hay un solo principio de progreso que no ha sido maldecido por la Iglesia Católica. Esto es verdad. En Inglaterra y Alemania, como también en todos los países católicos, la Iglesia maldijo la Revolución Francesa, la Constitución de Bélgica y la independencia de Italia. Ni una sola constitución ha nacido, ni un solo paso de progreso adoptado, ni una reforma solitaria efectuada que no ha estado bajo los terribles anatemas de la Iglesia. Dice: ¿por qué pedir el testimonio de protestantes o liberales que advierten al pueblo americano contra esta conspiración, cuando tenemos el testimonio público de todos los obispos y sacerdotes para comprobarlo? Lean ustedes mismos la posición adoptada por la Iglesia de Roma hoy. Les presento los siguientes documentos irrefutables. La Iglesia es necesariamente tolerante. Ella tolera la herejía donde y cuando tiene que tolerarla, pero la aborrece y dirige todas sus energías para destruirla. Una vez que los católicos ganan suficiente mayoría numérica en este país, la libertad religiosa terminará. Así dicen nuestros enemigos y así creemos. El Pastor del Valle, diario oficial del obispo de San Luis, 13 de noviembre de 1851. Dice: ningún hombre tiene derecho de escoger su religión. New York Freeman, diario oficial del obispo Cuches, 26 de enero de 1852. La Iglesia no acepta y no puede aceptar ni de ninguna manera favorecer la libertad en el sentido de protestante de la libertad. Católico World, abril 1870. La Iglesia Católica es el medio y el canal por el cual se expresa la voluntad de Dios. Mientras el Estado tiene derechos,
los tiene solamente en virtud de y con permiso de la autoridad superior, y esa autoridad se expresa solamente por la Iglesia. Catholic World, julio 1870. El Estado tiene derechos, los tiene solamente en virtud de y con permiso de la autoridad superior, y esa autoridad superior, esa autoridad se expresa solamente por la Iglesia. Para que vean cómo están las cosas. El protestantismo no tiene ni tendrá ningún derecho donde el catolicismo haya triunfado. Fíjense nada más. También lo que va a pasar en los Estados Unidos. Pónganse a orar, porque la cosa viene terrible. El protestantismo no tiene ni tendrá ningún derecho donde el catolicismo haya triunfado. Catholic Review, junio 1875. La libertad religiosa se tolera hasta que lo opuesto puede efectuarse sin peligro a la Iglesia Católica. R.T.R. O'Connor, obispo de Pittsburgh. La libertad religiosa se tolera hasta que el opuesto puede efectuarse sin peligro a la Iglesia Católica. Antes de pasar mucho tiempo, habrá una religión del Estado en este país, y esa religión estatal será católico-romana. ¿Ve lo que quieren hacer? Crear en los Estados Unidos una religión de Estado, y esa religión de Estado va a ser la católica romana. Esos son sus planes desde hace 200 años. Con lo que está pasando en los Estados Unidos con John Biden, es un paso gigante a lo que la Iglesia Católica quiere. Sigamos. Dice: el católico romano ejercerá su voto con el propósito de asegurar ascendencia católica en el país. Toda la legislación tiene que ser gobernada por la voluntad de Dios, infaliblemente indicada por el Papa. Dice: la educación tiene que ser controlada por autoridades católicas, y bajo la educación se incluyen las opiniones del individuo y las palabras de la prensa. Muchas opiniones serán prohibidas por el brazo secular bajo la autoridad de la Iglesia, aún hasta guerra y derramamiento de sangre. Padre Hecker, Catholic World, julio 1870. ¿Están viendo todos los planes? 27. Fue propuesto que todas las creencias religiosas fueran libres y su adoración practicada públicamente, pero nosotros hemos rechazado este artículo por estar contrario a los cánones y concilios de la primera Iglesia Católica. Papa Pío VII, encíclica 1808. ¿Están viendo? Ellos están en contra de esa legislación. Dice: fue propuesto que todas las creencias religiosas fueran libres y su adoración practicada públicamente, pero nosotros hemos rechazado ese artículo por estar en contrario a los cánones y concilios de la primera Iglesia Católica. Papa Pío. Uno de los primeros y más solemnes actos del Papa actual, León XIII, fue ordenar que la teología de San Tomás de Aquino fuese enseñada en todos los colegios, seminarios y universidades de la Iglesia de Roma, como la enseñanza más exacta de las doctrinas de la Iglesia. El 30 de diciembre de 1880, Forst, el reverendísimo Foley, obispo de Chicago, dice, a traducir del latín al inglés delante del tribunal de Kankakee y curar que la siguiente ley se encontraba entre las promulgadas por Santo Tomás como una de las leyes actuales e incambiables de la Iglesia de Roma. Dice: aunque los herejes no deben ser tolerados porque lo merecen, tenemos que soportarlos hasta que por una segunda amonestación sean atraídos nuevamente a la fe de la Iglesia. Pero los que después de una segunda amonestación permanecen obstinados en su error, no solo serán excomulgados, sino serán entregados a los poderes seculares para ser exterminados. Santo Tomás de Aquino, Summa Teología, volumen 4, página 90. Después que el obispo había jurado que esto es la verdadera doctrina de la Iglesia de Roma, expresada por Santo Tomás y enseñada en todos los colegios, seminarios y universidades de la Iglesia de Roma, le forcé a declarar bajo juramento que él y cada sacerdote de Roma, una vez al año, bajo pena de eterna condenación, está obligado a decir en la presencia de Dios en su breviario, su libro oficial de rezos, que esa doctrina es buena y santa, porque cada palabra haya sido inspirada a Santo Tomás por el Espíritu Santo. Semejante herejía y blasfemia contra el Espíritu Santo.
Digamos, el mismo obispo Fuller nuevamente fue forzado por mí delante del mismo tribunal a traducir de latín al inglés el siguiente decreto del Concilio de Letrán y reconocer bajo juramento que sigue siendo la ley de la Iglesia de Roma, hoy como ha sido desde el día en que fue aprobado en el año 1215 después de Cristo. Dice: excomulgamos y anatemizamos a toda herejía que se salta contra la fe católica ortodoxa, condenada a todo hereje por cualquier nombre que sea conocido, porque aunque se difieran de cara, son atados juntos por la cola. Tales condenados serán entregados a los poderes seculares existentes para recibir su debido castigo. Si son laicos, sus bienes serán confiscados. Si son sacerdotes, primero serán degradados de sus órdenes respectivas y sus propiedades aplicadas a la iglesia donde han oficiado. Los poderes seculares de todo rango y grado serán advertidos, inducidos y, si es necesario, obligados por censura eclesiástica a jurar que se esforzarán hasta lo máximo en la defensa de la fe y extirpar a todos los herejes denunciados por la iglesia que se encuentran en sus territorios. Y siempre que una persona asuma el gobierno, sea espiritual o temporal, será obligada a acatar este decreto. ¿Lo están viendo? Dice: si algún señor temporal, después de ser amonestado y requerido por la iglesia, se descuidara de limpiar su territorio de la depravación hereje, el obispo metropolitano y los obispos de la provincia se unirán para excomulgarlo. Si permanece contumaz y rebelde por un año entero, el hecho será dado a conocer al Pontífice Supremo, quien declarará a sus vasallos librados de su lealtad desde ese momento en adelante, y el territorio será otorgado a los católicos para ser ocupado por ellos, con la condición de exterminar a los herejes y preservar dicho territorio en la fe. ¿Están viendo? Dice: los católicos que asumirán la señal de la cruz para la exterminación de los herejes disfrutarán la misma indulgencia y serán protegidos por los mismos privilegios como los que se conceden a los que van al rescate de la Tierra Santa. Al que mate a un hereje, según ellos, va a gozar de la indulgencia, ya que la palabra de Dios dice: no matarás. Ellos le dan permiso de que mate. Para que vean a cuál va a estar la cosa. Indulgencias que les daban a los cruzados. A los cruzados los mandaban a matar en nombre de la iglesia, no, en nombre de Cristo no, porque Cristo nunca enseñó a matar. La iglesia los ponía a matar.